aquí en Bogotá, conociendo ese esfuerzo que se está haciendo de discusión semanal o mensualmente, que es muy bueno. Hoy en día la logística está teniendo unos cambios muy fuertes. La pandemia seguramente nos trajo cosas importantes para todos. Las redes de comunicación también, el mayor uso de contenedores también. Y ahora, otro tema que nos ha traído muchos elementos son las guerras que tenemos ahora en el manejo del transporte marítimo. O sea, hay muchos elementos. Entonces, vamos a tratar de ver esta presentación. ¿Ustedes ya la están viendo allá o todavía no? No, yo no lo estoy viendo el título de la... Sí, ¿Está estamos viendo el viendo. título? Ya, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Edgar, ¿me autorizas grabar la presentación? Sí, correcto. No hay ningún inconveniente. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar algunos elementos de lo que está pasando en el nuevo, digamos, la nueva logística o la evolución de la logística. Eh, un tema importante es ubicar a Colombia dentro de esa perspectiva. La pérdida de competitividad que tiene Colombia ha sido bastante grande. Cuando comenzamos nosotros a trabajar la logística hace unos años, siempre veíamos que había que bajar los costos, el tiempo, eh, empujar todos los mejores elementos, pero hoy en día tenemos los índices de costos más comparativos. En el caso colombiano, nosotros, desde que entramos a la OCDE, que es la reunión de países desarrollados que han ido creciendo, que manejan más del 60% del comercio, encontramos que la OCDE marca un promedio de índice de costos logísticos del 9%. Estados Unidos nos aparece con 8,7, Europa con 11,9 y América Latina con 14,7. Si ustedes miran ahí, Colombia aparece, antes estábamos en el 12, ahora llegamos a 17,9. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en estos años, básicamente en estos últimos 4 años o 3 años, desde la pandemia, comenzamos a perder competitividad por muchos elementos de juicio. Uno es la infraestructura, otro es el modelo operativo, otro es la cantidad de trámites que hay que dar. eh, pero todos estos elementos nos habían dado una meta cuando entramos a la OCDE, nos dieron la meta de llegar en 3, 4 años al 9%. Lo único que tenemos de 9% es el 17,9%. O sea que tenemos un retraso bastante grande. Esto nos ha puesto a pensar más de cuáles son los problemas que tenemos y en qué tendríamos que avanzar y mejorar. Hay una presentación que normalmente nos muestra el Banco Mundial, el Doing Business, y es cuáles son los índices que miden en el mundo la competitividad internacional. Acordémonos que en competitividad internacional está una entidad que maneja el índice global, otra que maneja otro índice logística con el Banco Mundial y otra que es con el Doing Business. Si miramos estos en la parte de abajo, ustedes notarán que Colombia tiene el puesto 57 entre 141. En el 2018 tenía el puesto 58 entre 160 y ahora tenemos el puesto 66 entre 139. Y en el Doing Business el 67 190. Estos tres índices nos están diciendo por todos lados donde nos miren, estamos perdiendo competitividad y estamos sufriendo con costos logísticos más altos.
Incluso hay un índice que nos ponen a mirar el cumplimiento fronterizo, o sea, las relaciones de comercio exterior en dólares. Y en Colombia pues tenemos un precio de cumplimiento fronterizo promedio de OCDE de $136 por unidad, mientras que en Colombia ya vamos en $630. Fíjense que vamos subiendo Estados Unidos 175, Panamá 270, México 400, y así en esa medida, pues entonces siempre estamos perdiendo y algo nos está pasando en Colombia. Y tanto cuando hablamos de Colombia, decimos en infraestructura, en gestión, en operación, incluso en optimización de las propias empresas que pueden estar también cambiando negativamente, y hay muchos elementos de juicio. Hay uno que lo miden en tiempos para exportar. A mí ese no me gusta de manejarlo así, porque definitivamente lo que está midiendo logísticamente en el negocio internacional es la certeza de cumplimiento. Horas más, horas menos, de pronto no incide mucho. Lo que impide, lo que sí se requiere es que haya certeza de cumplimiento. Pero sin embargo, uno dice tiempo para exportar, pues hablan de 2 horas, la OCDE 12,7 horas y Colombia 112 horas, es decir, 10 veces más. Eso nos pone a pensar de que algo estamos haciendo mal y que seguramente nuestros tiempos de trámite y operaciones están muy dicientes. Igualmente, ustedes habrán visto alguna presentación que yo tenía de un elemento que yo llamo la distancia económica. La distancia económica es aquel elemento que nos puede medir el costo promedio por kilómetro para llevar una unidad de producto. En este caso hablamos de contenedores. ¿Y cuánto sería el costo kilómetro? Y miren que nosotros tenemos un costo kilómetro promedio de $5.3 para este año, mientras que el costo promedio por kilómetro en la península ibérica, incluido Portugal, es de $3.1. Entonces, esto ya nos está dando otro elemento importante, que en los países desarrollados el costo kilómetro pues es mucho más bajo, y eso nos implica que algo estamos haciendo mal. Podría ser la infraestructura, la gestión, la operación, cualquier elemento de esta naturaleza, pero siempre cuando uno está en las reuniones internacionales, uno se encuentra que le dicen los negociadores, le dicen, bueno, ¿y en Colombia cómo está el costo? ¿Cómo está el tiempo? Todos estos elementos. Entonces ya nos están midiendo con índices internacionales. Dentro de la distancia económica tenemos un mapa acá donde miramos comparativamente, digamos, Colombia y México son dos países que están en el Caribe, que tienen dobles mares y que tienen una cercanía muy importante hacia los Estados Unidos y tienen grandes negocios hacia China y hacia Europa y hacia la costa este de los Estados Unidos. Y entonces hicimos una comparación en distancias relativas. Ustedes mirarán que en la parte de arriba dice México-Veracruz son 450 kilómetros. El costo hace 3 años y medio era 83 centavos de dólar eh, por kilómetro, ahora hay unos 66. Pero si comparamos con Colombia, tomamos el ejemplo de Bogotá-Buenaventura, mientras el uno es 450 kilómetros, en Bogotá-Buenaventura son 519. Antes lo teníamos en 363 y subió a 601, casi que se duplica el costo, mientras que en Veracruz, digamos que se duplique el costo, pero sigue siendo por debajo en un 50%, bueno, casi más, es un 60%. Entonces, esa idea de compararnos con México es porque también estamos buscando llegar en el nearshoring, acercarnos más al mercado de los Estados Unidos. Y si comparamos por otro lado Lázaro Cárdenas Monterrey, que en carretera son 1.100 kilómetros comparativo,
con Bogotá, Cartagena, que son 1.178 kilómetros, encontrábamos que antes eran 441, ahora son 375, y en Monterrey es 2,15, o sea, seguimos desnivelados en esa función de movilidad. Estos datos los tomamos y los comparamos con una agencia de movilidad de España, también con unos artículos que nos mandan de México y con los cálculos que hacemos en el CICETAC, pero nos están dando como un elemento de esa naturaleza. Otro tema que podemos ver, que históricamente estamos comparando, digamos que la globalización cambió un poco ya el esquema, ya no es tanto de globalización, sino cómo está el crecimiento y el comportamiento de los grandes mercados y sus grandes orígenes donde se produce. Cuando uno compara el porcentaje de producción mundial de manufactura, ustedes notarán que en 1995 Estados Unidos era toda su producción, digamos su mayoría de producción, al 30%, era directamente en los Estados Unidos. Cuando vino ese desarrollo de la nueva logística y el traslado de empresas de los Estados Unidos hacia países que le generaban menores costos y menores acercamientos para sistemas productivos, pues se fue bajando esa participación del 20 al 16%, pero también se nota que China, que estaba retrasado, comenzó a recibir empresas, recibir capital, y aquí vale la pena destacar que quien da desarrollo es siempre el sector privado a través de las industrias. Cuando uno dice que China está mejorando su productividad, la está mejorando porque llegó inversión extranjera, pero es que se encuentran en una gran cantidad de empresas americanas, canadienses, europeas que se ubicaron en China y automáticamente comenzaron a tener mayor productividad y esa productividad mundial aumentó al 28%. Sin embargo, uno sí puede mirar cómo México siguió siendo estable, o sea, más o menos entre el 1 y el 2%, y siguió siendo estable. O sea, esto nos da como una comparación de 25 años de producción manufacturera mundial fue siendo acaparada por China, y ahora con este tema de la guerra y de la pandemia y de los altos costos en transporte, está viniendo otro elemento distinto, que es el comportamiento mundial de la participación eh, de la política de producción. Ahí nos aparece un fenómeno que uno ve acá, factores que, que han incidido. La pandemia, pues claro, nos trajo una nueva metodología. Incluso hay elementos que vale la pena recordar. Por ejemplo, la producción de automóviles tenía una función muy importante en Polonia o en Turquía, pero no podía terminar la producción porque algunas partes y piezas que se hacían estaban en el lado de Corea o estaban en el lado de China. Entonces estaba el equipo, pero no podía manejarse porque le faltaban unidades. Cuando uno ve el conflicto comercial de los Estados Unidos, también encuentra ese fenómeno de comportamiento de Estados Unidos donde tenemos un problema de desempleo y entonces automáticamente comienzan a trabajar de por qué desempleo. Y el gobierno de Estados Unidos toma una medida donde dice todo el que vuelva a los Estados Unidos tiene un impuesto máximo del 20%. Así lo puso, y eso le dio facilidades a que las empresas vuelvan a retomar la participación de producción en los Estados Unidos o muy cercana de los Estados Unidos, como es el caso de México, podría ser el de Colombia, porque tenemos acuerdos comerciales donde los acuerdos comerciales en México y Estados Unidos son casi que de cero arancel, y el de Colombia con Estados Unidos es del 20%, similar al que está pagando en Estados Unidos. Luego, ahí se nos están apareciendo algunos elementos que dicen, oye, si hay efectos económicos, efectos de impuestos, ¿por qué no comenzamos a trasladar de un sitio a otro? Y en esta gráfica
pues ustedes ven cómo es la participación de esos mercados y cómo Canadá comenzó a bajar la producción que la tenían antes en el año 92 del 19%, ahora volvieron al 14%. Igualmente, vemos cómo China comenzó a subir y en la época del 2008 llegó a un punto, digamos, que se niveló y comenzó a crecer, pero ya en el 2022 comenzó a bajar después del 2018. O sea, aquí se están volviendo a ver aquellos elementos de cómo inciden los costos, pero acordémonos que los costos están ligados también a los efectos logísticos. Entonces, aquí vemos cómo seguramente con costos de mano de obra también nos inciden en nuestros posibles cambios. En la parte de abajo, perdona, en la parte de abajo ustedes encontrarán lo que les comentaba de los chips. Hay escasez de semiconductores y todos esos semiconductores están instalados, pues básicamente en los países en vía de desarrollo. Caso de América, pues están en Costa Rica. Pero si ustedes miran las noticias ahora, Alemania dijo, pues ahora vamos a producir chips. Ellos no estaban preocupados con ese punto, ahora ya aparecen en ese orden de ideas. El segundo es que las guerras nos están generando algunos elementos porque como el 90% del mercado mundial se maneja vía marítima, pues cuando miramos, tal vez ahora miramos cómo están unas rutas marítimas y encontramos por dónde están las rutas marítimas, vamos a darnos cuenta de que eso nos afecta en los costos. Y por el otro lado, la guerra rusa-Ucrania genera un nuevo contemplar, y es que estos dos países son grandes productores del sector agropecuario, pero también de abonos, y eso implica que son unos movimientos muy fuertes que nos cambian el fenómeno de buques y manejos. Y por el otro lado, encontramos también que la naturaleza nos está jugando con unos temas curiosos. En Colombia, pues lo vemos que estamos saliendo del fenómeno del Niño, que nos implica que no hay agua y tenemos problemas. El río Magdalena no tiene agua suficiente para navegar, está seco, todo esto. Pero en el canal de Panamá, pues perdió más o menos el 20% de profundidad del canal de Panamá, lo cual implica que el 12% de carga que se podría manejar por el canal de Panamá, los buques deben pasar, digamos, con menor volumen en peso. Se inventan un nuevo sistema operativo logístico que es bajar contenedores, pasarlos en tren, volverlos a subir, hacer elementos de esta naturaleza, cambiar buques, las rutas de los buques grandes se vuelven de transbordo, o sea que hay unas operaciones logísticas que no están cambiando mucho. Igual pasa en el Suez con el tema de la guerra. En esta gráfica encuentra uno un elemento importante para el nearshoring, entendiendo que el nearshoring es llegar a producir lo más cerca posible del mercado. Incluso acuérdense que en una época en logística hablaba uno que debe estar produciendo cerca donde se consume. Luego se habló de que donde los costos sean más bajos, pero haya cumplimiento. Y ahora aquí volvemos al esquema de cerca donde se consume y consolidar el mayor número de productores para que integren el producto. Entonces, aquí en esta gráfica, ustedes notarán cómo uno, el lado derecho dice aumento del costo del transporte de los contenedores. La pandemia nos puso que llevar un contenedor promedio de Colombia valía $2.000. Hoy en día ya estamos como a $4.000 a $6.000, pero cuando la pandemia simplemente se llegó a $14.000. Y yo me acuerdo en las reuniones que teníamos con proveedores, le decíamos, desde el punto de vista logístico, no nos diga logísticamente, díganos qué buques llegan, el costo lo pagamos. O sea, el costo no se volvió aquello importante que había antes, sino el cumplimiento. Y el cumplimiento se daba porque los puertos cerrados, el tema sanitario, ahora el tema de la guerra,
Ahora el tema de que la carga, pueden ver en la gráfica que la carga, pues en la gráfica con el canal de Suez, entonces ahí nos aparece el número 1 canal de Suez, un paso obligado que sale del 3 al 5, o sea, del estrecho de Malaca al estrecho de Gibraltar, y esos elementos pues ya no los hacen directamente por ahí, sino lo dan por la parte sur de África. Lo mismo pasa con el número 2, que es Panamá. Ya los buques no hacen todo ese trámite, sino algunos pasan por Sudamérica, otros están pasando por la parte norte de los Estados Unidos. Y todos estos cambios nos están indicando que algo puede pasar. Y ese algo puede pasar, encontramos otro elemento que es novedoso. Las líneas navieras, eran 24 grupos de líneas navieras, ahora digamos que bajaron a 6, pero encontramos que las grandes líneas navieras se volvieron operadores logísticos. Uno encuentra en las páginas que Maersk, que era la principal línea naviera, ahora aparece como Maersk Logistics, que es dueña como de casi que llega a 100 puertos. Entonces, no solamente es dueña de buques, es dueña de aviones, es dueña de trenes, y en el caso colombiano, AMER ya nos está ofreciendo recoger y recibir carga en el centro del país con un True Bill of Lading origen-destino, lo mismo que NSC. Entonces, nos están llamando la atención en el esquema de transporte, en el esquema de servicio. No es la línea naviera, sino el operador logístico integrado. Y en una reunión con compradores o vendedores de los Estados Unidos, ellos nos decían una cosa muy curiosa. Si es carga de Colombia, mándenosla con una naviera, con operador logístico, comercio logístico, o mándenos con Panalpina, pero no nos decía con el transportador, no, mándenla con eso, ellos ya tenemos los negocios. Entonces, esta geopolítica nos está cambiando la visión de operación logística. Nos lo está cambiando porque, como digo, el operador marítimo se volvió operador logístico, y el operador logístico tiene en sus manos tres cosas que de pronto no lo hemos visto. Una, ya es dueño de las naves. Dos, es el administrador y gestor de todos los contenedores. ¿Entienden? Todos los contenedores. Y tres, tiene sus redes internas, trenes, aviones, todos estos elementos. O sea, estamos llegando a un nuevo esquema. ¿Y qué pasa con el caso colombiano? El volumen de negocios en Colombia son relativamente bajos. No podría decir en las empresas asiáticas, donde un buque sale con toda la carga de 20.000 o 10.000, 8.000 contenedores de un solo origen a un solo destino. Nosotros aquí salimos con pequeñas cargas, entonces ese tema nos está poniendo a pensar cuánta carga se maneja por buque, de cuántos clientes, de cuáles son los orígenes, los destinos, y cómo es la gestión y administrador del contenedor. Porque acordémonos que en Colombia las líneas navieras tenían alcanzamos a verlo en esta gráfica, dice que los costos son del orden de $3.900 contenedor, pero por demora de los contenedores se está pagando casi que lo mismo, 50% más de ese valor. Luego el flete para la línea naviera no es 3.900, sino $6.000 o 5.000 y pico, por un manejo y administración de contenedores. Entonces nos están poniendo a pensar qué tenemos que hacer para optimizar ese recurso en estos elementos. Eh, Ahora, el nearshoring también nos está diciendo varias cosas que son importantes. Es el país que requiere que le llegue el nearshoring, o sea, le llegue la industria, le llegue la inversión, requiere eso. Necesita que haya inversión rápida, o sea, que se garantice la inversión, de que se pueda ser muy atractiva y que los elementos de productividad sean mejores. Mire que aquí encontramos que el 48% fue el incremento de la inversión directa en América Latina. Ahora ya bajamos al 14.6 en el 2024, y en Colombia
se encuentra que el índice de inversión extranjera directa, Colombia está en el puesto 21 como elemento de confianza, y de acuerdo con la analista Kearney, de abril del 2024, el puesto de Colombia estamos muy bajos, nos hemos ido retirando por inversión extranjera directa. Y mire que yo les voy a contar un caso que es curioso. Cuando uno mira en este gobierno algunos elementos de carácter social que son muy importantes, eh, el Estado gobierno dice, mira, aquí quiere llegar inversión extranjera y nos presentaron la posibilidad de que bajáramos los costos de producción eléctrica, menos contaminación, con uso menos de carbón y seguramente menos recursos físicos de combustible. Y se presentó la oportunidad de generar energía eléctrica a través de los paneles solares y a través de los paneles eólicos en La Guajira. La Guajira es tal vez el sitio de los más destacados en el mundo para poner estas fuentes de energía a través de los vientos. El gobierno le dijo a la empresa extranjera, dijo, bueno, es válido, pero la inversión de los indígenas, la participación de las personas indígenas es del 20%. Pregunta, ¿cuál sería la participación del indígena en un sistema tecnológico de producción de estas paletas para manejar el esquema? Pues ninguno. No se pudo llegar a la orientación, aunque las empresas decían, mire, es que esa zona es seca, tiene la velocidad de los índices de velocidad de vientos muy fuerte y permanente. Eso nos ayuda mucho para que estas barras de acero anden secas y se mejore mejor ese esquema. Pues no fue posible y la misma empresa le dijo al gobierno, bueno, si no se puede, nos vamos para México. México le dio unos descuentos importantes, ya están haciendo esa inversión allá y allá tienen un problema, y es que para hacer estas paletas que son de velocidad y que no se oxiden, tienen que generar un sistema de calefacción. Y eso le implica unos costos altos a la empresa, pero prefirieron hacerlo allá cuando en Colombia era hacerlo directamente. Entonces, cuando uno habla de nearshoring, inversión extranjera, debe haber también una posibilidad que nos ayude a entender y a manejar en qué condiciones la inversión extranjera llega, pero la producción total, los inversionistas revisan no solamente la rentabilidad y el costo y el tiempo, revisan una gran cantidad de elementos, y aquí ya perdimos, por ejemplo, ese fenómeno de inversión extranjera. Ahora bien, en el nearshoring, ¿qué es lo que hacen los estados? Hay que aprovechar esa producción. Entonces, como decía, en Estados Unidos el gobierno les dijo a ellos, vuélvanse a mi país, al país, y les damos el 20% máximo de impuestos por todo elemento. En América Latina, Colombia tiene esa posibilidad porque nosotros a través de zonas francas pagamos un impuesto del 20%, pero cero de impuestos hacia el ingreso de Estados Unidos. La cercanía es muy buena porque los 17 días de navegación hacia China y hacia Asia se convierten en 3 a 5 días, y eso pues implica tiempo. La mano de obra también no es tan costosa, así se maneja, y la capacitación es fácil hacerlo. Pero se deben generar condiciones importantes para ese desarrollo. No las hemos tenido en ese momento. Y para tenerlas mirando desde el punto de vista logístico, o desde el punto de vista del nearshoring, hay varios elementos que el sector externo mira. Uno, ¿cuál es la inversión extranjera directa que se requiere y qué condiciones tiene? ¿Para qué? Para que esa a su vez nos permita decir cuánta sería la mercancía de exportación y cuál es el mercado local. Colombia tiene una posibilidad buena porque es un mercado local de 50 millones de consumidores, y antes hubo unas empresas, especialmente en el Valle, que se instalaron
cuando comenzamos la comunidad andina, porque teníamos el mercado colombiano, que era el más grande de la comunidad andina, teníamos el mercado venezolano, el mercado ecuatoriano y el mercado peruano, y las empresas llegaron al Valle del Cauca. Ustedes mirarán que ahí las empresas todas fueron extranjeras en su mayoría y llegaron. Pero esto cambió porque el tema venezolano, la dolarización del Ecuador, los temas que tiene ahora Perú en sus cambios democráticos, cambiaron mucho. Y con el acuerdo que se hizo entre Colombia y México, pues empresas que ustedes conocen muy bien como Gillette, dijo, pues para una producción ya tan menor que es Colombia, pues produzcámosla ¿en dónde? Pues produzcámosla en México. O sea, tenemos cero aranceles y la vamos a hacer. Entonces, hay elementos que nos han cambiado para este nearshoring, como es el volumen de mercado y unas condiciones de infraestructura. El otro tema que miran mucho los empresarios es el Producto Interno Bruto, según el crecimiento que se está dando. Si ustedes miran las cifras que salieron ayer, estamos cada vez revisando que estos costos nos han sido negativos. Un tema importante también es la población con educación superior. Y hemos encontrado, por ejemplo, estuvimos en una visita en la frontera con México y nos decían allá, ¿cómo manejan ustedes el esquema? Y es muy sencillo. Cuando viene una empresa extranjera acá, le decimos, ¿qué quiere usted? Denos los parámetros. Dan los parámetros y le dicen, le vamos a construir la empresa, el desarrollo empresarial como ustedes lo quieren, con una condición. Nos ayudan a preparar el personal nativo para que sean más eficientes para la empresa que quieren. Y segundo, los diseños de planta de las empresas, las operaciones logísticas, las operaciones de viaje y manejo, ustedes nos ayudan a preparar el material, las personas de acá, y nosotros las ponemos, pero ustedes hacen de interventores. Entonces, fíjate que aquí el tema del nearshoring no es lleguen acá, sino hacer acuerdos entre, digo yo, General Motors con la empresa productora en Colombia o General Electric con la empresa productora bajo esos esquemas de capacitación, de intervención, de auditorías, y eso es lo que permite mejorar el ingreso promedio de los trabajadores en tiempo completo, pero también tener unos índices de eficiencia bastante importantes. El otro tema es que el juego de las patentes es una parte importante porque ustedes se habrán dado cuenta que las grandes empresas tienen muchas patentes y ya en algunas partes el tema de las patentes han venido cambiando y las patentes tienen unos años de utilización y también nos hacen la pregunta. Se vuelve muy complejo la parte de innovación por los nuevos sistemas informáticos. Y hay otro punto que siempre nos preguntan y es la percepción de la seguridad y la incidencia delictiva. Ese nos lo están analizando muy bien. Ahora bien, mirando el tema de la multimodalidad, pues en el mundo también apareció otro elemento muy importante y es ¿por qué se debe utilizar la multimodalidad? Tal vez por tres razones que antes no las veía uno. Una de las razones importantes es los intercambios de modos, pero basados en un tema que es el medio ambiente. O sea, el medio ambiente nos están diciendo cuánto es el consumo de combustible, cuál es la huella de carbono, no solamente en el tema logístico, sino en el tema productivo, qué tan cerca o lejos estamos, y eso nos comienza a mirar esos elementos. Y Colombia es un país de normas y leyes. Si nosotros miramos aquí las normas en la parte central de este dibujo donde está el círculo, encontramos que las leyes que manejamos nosotros vienen desde la ley ferroviaria en 1920, los ferrocarriles en el 72, liquidación de vías férreas, concesiones operativas de transporte, las nuevas ferrocarriles, canal de acceso en Barranquilla, liquidación de ferrovías, ya toda la parte que tenemos ahora
para hacer intermodalismo que se hace a través de Ferrocarril Río. Tenemos leyes que son muy antiguas. En este momento el gobierno está priorizando esas acciones, pero para priorizarlas, como son inversiones a mediano y largo plazo, alguno decía, el señor presidente está haciendo una afirmación que va a poner un ferrocarril aéreo entre Barranquilla y Buenaventura. Pero miremoslo en orden práctico. Colombia tuvo su canal seco que salía de Santa Marta y llegaba por ferrocarril a Buenaventura hasta el año 1973, porque la línea férrea estaba unida antes de que se hubiera caído con unas obras públicas que se hicieron sobre el río Cauca, y entonces eso desconectaron la línea férrea. Y hoy en día lo que se aspira es casi que el mismo tema, volver a ese canal seco a través de sistemas ferroviarios con altas tecnologías y todos esos elementos. Pero también el desarrollo de Colombia se dio a través de dos grandes ríos, el Meta Orinoco y el río Magdalena Cauca. Y esos elementos aparecen ahora también por el sistema de navegabilidad. Y entonces uno sí nota aquí que hay una serie de infraestructura que se desarrolló. Colombia, en principio del siglo, cuando uno ve la historia del desarrollo de la infraestructura en Colombia, toda la infraestructura que se hizo era a base de ferrocarriles para manejar la exportación de café, básicamente, y era Río Magdalena. Hoy en día lo que estamos haciendo es algo que era muy importante. El Río Magdalena existía, se crearon líneas férreas entre Puerto de Río, Medellín o La Dorada, Bogotá o Puerto Wilches, Bucaramanga. O sea, el intermodalismo era unido en esa forma y hoy en día se está anticipando a esos nuevos programas. Eh, ¿Qué se pensó ahora también? Pues hay una red inactiva que alcanza el 73%, pero el volumen de carga, el 1,8% se maneja por ferrocarril y el resto, si quitáramos la parte de carbón y combustible, sería como el 93% de la carga manejada por carretera. Pero es la oportunidad de poner en funcionamiento los sistemas ferroviarios. El intermodalismo de carga multimodal o intermodal en Colombia es el 1,5%, en la Unión Europea el 60%, en Estados Unidos el 8%. Aquí lo que nos están diciendo es, si logramos mejorar los servicios intermodales usando el desarrollo del plan maestro eh, de transporte y haciendo inversiones, podríamos volver a llegar a este punto. La pregunta siempre que nos llegan a la ANDI, los que están haciendo los estudios llegan con una pregunta que es como mal elaborada. Nos están diciendo, oye, ¿por qué no nos dejan entrevistar a unas empresas y cuál es la pregunta? ¿Cuánta carga maneja? No sé, 1 millón de toneladas. Si yo le bajo el costo del 10%, ¿cuánta carga me da? Eso no es así. El tema del intermodalismo se maneja con tres elementos fundamentales que son: el primero importantísimo es el desarrollo del contenedor. Es decir, el contenedor puede integrar como mercancía más del 90% de los productos. Segundo punto, es estandarizado y se requiere que la caja pase de un lado a otro. Tercero, que haya puntos de transbordo. Y cuarto, que haya unos costos de manejo rápido. Si eso no se hace en las redes ferroviarias, en puntos de tránsito, pues es difícil. Sin embargo, en estos días comenzamos a trabajar sacando café que sale de Caldas hacia Santa Marta y ya usando básicamente contenedores con café, unas en bolsa, otros a granel, pero ya eso nos dio una disminución de costos de un 8,6%. Esto lo que quiere decir es que vamos a ir cambiando y mirando cosas. Como les decía anteriormente, nosotros manejamos el 85% de la carga por carretera, y me pierdo un poco, pero la idea es ir aumentando este proceso. Aquí aparece también en unas gráficas que les dejamos a ustedes
y es cómo está el total de viajes de la carga movilizada. Quiero destacar sí que Colombia tiene a través de el plan logístico de sistemas de información, es el más moderno que tiene en América Latina, el Ministerio de Transporte. Ustedes pueden ver los volúmenes de carga que se manejan por ruta. Esta gráfica la presentó básicamente el Banco Mundial para decir qué pasa si utilizamos el intermodalismo. Y aquí lo que nos están diciendo es, mira, en el estado actual, pues nos dan un valor de $1.800 costo por contenedor, pero si comenzamos a utilizar Puerto Salgar o comenzamos puertos o mejoramos los trámites y toda esta parte, pues nosotros comenzamos a cambiar el esquema de $2.400 por contenedor. Si usamos el intermodalismo podemos llegar a 1.800 o podemos llegar en combinado a 1.400 fluvial. Entonces aquí lo que nos están diciendo es, puede haber una reducción en el transporte hasta un 50% o un 26% si comenzamos a masificar estos servicios. Y eso se llama uso del contenedor en desarrollo tradicional, interno e internacional. Las barreras que se presentan en el caso de costos en Colombia, pues, y que se están midiendo, son de dos fuentes. La encuesta nacional de logística, pues todos lo hemos visto, ya nos dan unos valores en el 2020 y 2018, ya estamos comenzando a revisar cuáles serían las nuevas barreras. Y nosotros en la encuesta que hacemos en la ANDI estamos mirando ese efecto. Voy a saltar esta de intermodalidad porque todos conocemos cuáles son las maneras que se presentan. El caso importante de barcaza, tren, camión, hay unas fortalezas y unas debilidades. Pues uno dice ahorro de estima de combustible, apoyo gubernamental, fortaleza, excelente manipulación. O sea, esta gráfica lo que me está diciendo a los logísticos es, mira las debilidades, mira las fortalezas, mira las oportunidades, mira las amenazas, optimícelas entre el generador de la carga, la empresa transportadora y el comprador a través de acuerdos colaborativos. Entonces podemos bajar ese punto. Aquí en lo que estamos viendo es el reporte de número de viajes. Esta es estadística, es muy fácil sacar de los informes que da el ministerio. También podemos decir que Colombia no es el mismo país de hace 15 años, ni hace 10, ni incluso hace 5 años. Incluso hay un tema que es muy sensato y muy sencillo. Ustedes se darán cuenta que nosotros en nuestras casas anteriormente no pedíamos cosas que nos llegaran. Pues aquí llamamos a cualquier momento y uno encuentra, compren una blusa y llama y se la trae aquí una empresa. Entonces la última milla, el sistema logístico lo está pagando el consumidor directamente. Y esto nos ha generado también unos nuevos análisis de cuáles serían los costos logísticos, quién nos paga y cuál es la eficiencia. Si tienen preguntas, me las pueden ir apuntando y las están haciendo, pero quiero decirles que esos nuevos elementos están viendo. El otro elemento supremamente importante es la descarbonización del transporte. En este orden de ideas también les quiero contar un detalle. Ustedes conocen muy bien a una empresa y Luis que trabaja en esa empresa. Lo mismo que la parte de cárnicos. Esta empresa, Nutresa, sale al mercado mundial y es calificada en los últimos 3, 4 años como la primera empresa en el mundo con manejo de algunos elementos que tienen que ver con temas no solamente de descarbonización de huellas de carbono, sino manejo logístico y una cantidad de elementos. Pues eso que pasó con esta empresa muy colombiana, ayer en la reunión que tuvimos, antier en la reunión que tuvimos con el señor presidente de Nutresa, nos explicaba, mira, el efecto que tenemos ahora es, esta empresa va a atender, más o menos digámoslo así, va a atender en la zona de alimentos de los árabes en todo el mundo. Un elemento supremamente importante. Segundo punto,
es una empresa reconocida en el ámbito mundial como una empresa de manejo de redes. Nos hablaban de la cantidad de empleados que tienen, los elementos y todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Que las nuevas empresas que manejan operaciones logísticas de distribución y entrega de consumo son aquellas que tienen ya un modelo de formación global por todo, en lo más máximo, hasta la última milla en cualquier país. Por eso ustedes encontrarán, no me acuerdo las cifras de cuántas empresas hacen el conjunto pero cuando uno mira, dicen, recibimos carga de varias empresas y nos decía el presidente de mi empresa, dice, ustedes notarán una cosa curiosa. Nosotros empacamos café colombiano en Turquía, lo llevamos a China y después lo consolidamos y lo vendemos en Europa. Dice, pero ¿cómo así café colombiano? Sí, porque se trabaja sobre la optimización de cada uno de los recursos, pero en una operación general integrada que tenga una visión global y que siempre esté pensando en eficiencia, en costos y el manejo logístico. Es muy importante. Esta es una gráfica muy rápida donde dice cuáles son los costos logísticos en Colombia, los costos de transporte, donde dice que los costos fijos y peajes son el 45%, los insumos el 9%, mantenimiento y reparación el 4% y combustibles el 40%. Aquí lo que quiero destacar es que en Colombia, mientras los costos logísticos sean tan altos, porque en Colombia solamente la norma dice que los equipos se trabajan 288 horas sobre 720, pues ahí los costos fijos son muy altos. Y el segundo, que los combustibles nos están generando unos costos altos, aunque yo creo que no son tan altos comparativos con otros países. Hay unos desafíos en el futuro de la logística y del transporte. Yo les enuncio algunos, pero podemos discutir ahora con preguntas y hacer planteamientos. Hay unas que son internacionalización, como resumen, pues atracción de inversión extranjera, promocionar el nearshoring, y aquí quiero destacar un elemento. El país más importante que ha utilizado el nearshoring ha sido México, porque las fábricas chinas se han trasladado, China no, que estaban en China se han trasladado a México. Los ferrocarriles mexicanos son americanos y la línea de información es muy importante. Pero ellos no tienen ahorita capacidad de recibir más empresas. Entonces hay una nueva oportunidad y es volvernos abastecedores de los mexicanos porque ya tienen los mercados y tienen el manejo. O volvernos directamente nearshoring directo hacia los Estados Unidos. Pero hay las dos tecnologías. Aprovecho todo el gran mercado de productividad que tiene México y de negocios. Y el segundo o el primero, aprovecho directamente llegar a los Estados Unidos y Canadá. Entonces, son como dos elementos. Ciencia y tecnología, hay muchos elementos. Adaptación a los cambios de transporte marítimo. Pero yo creo que el transporte marítimo hay que mirarlo más bien como que eso nos ha vuelto tal vez como una especie de costos fijos, más nos está costando menos o mejor, que es el nearshoring que nos ayuda a bajar costos. Política pública, pues no hablemos de eso porque son cambios que está haciendo el Estado y generar competitividad, pues siempre tenemos que hacer ese elemento. Yo creo que podíamos terminar ahí. Aquí les quiero dejar un mapa de cómo sería el intermodalismo en Colombia. Este mapa último donde nos maneja las vías férreas. Ya estamos haciendo transporte por el río Magdalena. Ya estamos llevando buques de una manera muy baja, pero ya se está volviendo a trabajar en esto. Y eso sí vale la pena hacer visitas y conocer esos elementos. Noten aquí lo que estamos presentando, láminas, aceros, todo por el río Magdalena. Estos son los buques que manejan este tema. Y bueno, este es como a manera de ejemplo lo que quería mostrarles. Y si tienen preguntas, hagamos algún debate porque el esfuerzo y el conocimiento que tiene este grupo es muy importante
y aprendemos todos. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy, muy, muy completo, muy interesante. Y queda uno, pues, como salivando un poquito con las oportunidades que hay, definitivamente. Y como decía Oppenheimer, a veces Latinoamérica y Colombia especialmente somos reyes de las oportunidades perdidas y las dejamos escapar teniéndolas a la mano. Pero bueno, ojalá que esta vez no las dejemos escapar. Bueno, preguntas, Paso adelante. preguntas a Daniel. Yo tengo una pregunta eh, y va en dos sentidos. La primera es que indudablemente pues estamos sobrediagnosticados y cada 2 años que sale el LPI, el Logistic Performance Index, que es el Banco Mundial, el rubro de documentación y eficiencia aduanera es el que más pesa, porque antes eran las carreteras y vías de comunicación, pero con este esfuerzo que se hizo sobre las vías 4G, pues se dio un salto que se ve reflejado en el ranking que ocupamos en este índice. Entonces, si estamos tan sobrediagnosticados de que tenemos un cuello de botella en las aduanas, que no se trabaja 7 por 24, todo este tema de gestión aduanera, documental, que no hay bancos dentro de los puertos, etcétera, y que son cosas que aparentemente pues uno las ve como que es cuestión de voluntad política para que se pudieran solucionar y avanzar en ellas. Y el otro tema es respecto a la inversión entre el transporte férreo y el transporte fluvial. El río Magdalena, para no hablar del Cauca, es un barril sin fondo. Se come cualquier cantidad de dinero que tú le quieras echar. Y la respuesta también es muy simple, y es mientras haya deforestación en las orillas del río, el canal navegable va a ser muy incierto de poderse utilizar. ¿Por qué? Porque toda esta erosión ocasionada por la deforestación arrastra mucha cosa que otra vez vuelve y tapona el canal navegable y eso se va derechito al acceso al puerto de Barranquilla. Entonces quizás uno pensaría de una manera, como digo, pues desde la distancia, que por qué en vez de invertirle tanto dinero más bien al río como tal o al canal navegable del río, pues no le invierten a reforestar nuevamente el río, porque nos dicen, es que Colombia fue construido a través del río entrando mercancías por él y llegaban un piano que venía por río y lo llevaban en el lomo de mula a Bogotá. Sí, pero era precisamente eso, que en ese entonces no, el río, las riberas no estaban deforestadas. Y el retorno de inversión está demostrado. Si se invierte en el transporte férreo, pues es mucho más rápido que quizás en otros medios de transporte. Entonces, Edgar nos mostraba ahí esa gráfica de inversiones al 2050 y realmente 33 billones de aquí al 2050, eso es nada para lo que el transporte férreo puede retribuir al desarrollo económico, a no seguir dependiendo de un solo medio de transporte como el carretero y que muchos países, entre ellos Estados Unidos, fue construido a base del tren. Edgar, una magistral exposición, muchas gracias y bueno, tenemos mucho para seguir conversando. Gracias. Ok, aquí yo quiero hacer dos elementos que son importantes. El primero, en efecto, el sector ferroviario en el mundo han salido grandes empresas que llegan a los países con una condición. Le piden, hagamos la inversión a 50 años con ampliación a otros 50. Y nos han presentado el ejemplo, dice, mira, hicimos el túnel para unir Inglaterra con Francia, con Europa, esos son 80 años y ahí va. Y no ha parado y ha sido rentable. Los túneles que se han hecho en Suiza y en Austria son túneles y los que se hicieron en Japón y en Sudáfrica son de esa naturaleza. En Colombia la ley hablaba de 30 años y podemos ampliarlas. Cuando llegaron los europeos nos decían, no, es que no tenemos que esperar a otro gobierno. Lo que queremos es, denos la posibilidad de 50 a 60 años de ampliación.
Porque ¿qué tiene el ferrocarril? Pues tú construyes la vía, haces los túneles, haces los puentes, compras las máquinas, que no nos los podemos llevar, quedan acá. Pues lo que le hemos pedido al gobierno nacional, incluso a la industria, es apoyemos el desarrollo, pero siempre con inversiones a largo plazo y alta productividad, y eso seguramente nos ayudará. Y la alta productividad, pues también nos tiene que dar, como dices tú, con algunas normas, sobre todo aduaneras, porque mire, cuando a nosotros nos llegó en una reunión que tuvimos en Puerto de Barranca, nos llegaron las dos navieras, no, Mediterranean Shipping, no, cuando llegó Maersk y la línea francesa nos decía, ya podemos recibir carga aquí, nos la entregan aquí en Barranca Bermeja y nosotros la entregamos en París, como sea, ya. Pero como punto importante que nos dijeron es, cada punto de transbordo es un puerto seco, pero la podemos dejar ahí, hacer todos los trámites y seguimos adelante. O sea, son como dos elementos fuertes. Uno, la inversión extranjera en ferrocarriles debe ser a muy largo plazo, con muy buenas actividades para el manejo, y la operatividad debe ser más en sistema ferroviario, diferente de la carga granel, pero esos como que dos elementos de los que le dicen a uno fuerte. Pónganos a trabajar, que nosotros sabemos que lo podemos llevar. Y hay otras cosas como los sistemas de comunicación, el medio ambiente y una cantidad de cosas, pero esto es un elemento importante. Si hay más preguntas, Sí, yo tengo Bueno, sí, una dale. pregunta. dale Andrés. Es que Edgar, tú comentabas, o lo dijiste varias veces, estamos haciendo algo mal cuando uno ve las cifras que nos muestras de los fletes, en fin. Y cuando luego veo los 11 ítems que debemos tener en cuenta para poder hacer nearshoring, pues comienzo a encontrarme unos que comienzan a estar integrados, como diversificación económica, que va con inversión. Yo creo que todavía estamos lejos de trabajar alrededor de patentes e innovación. Todavía tenemos una innovación muy de consumo masivo, pero muy superficial, por ponerle algún título en especial, y de verdad que nos hace mucha mella la seguridad del delito. Entonces, más allá de entender la infraestructura necesaria para poder recibir esa inversión, nos encontramos con unas condiciones estructurales, pero que tienen que ver más con la interpretación económica de quienes deberían estar ejerciendo las acciones. No hablo del sector público, hablo del sector privado, para precisamente aprovechar eso que nos dices. Si nos estás diciendo, vea, México ya se llenó, ahorita hagámosle el trabajo a México. Pero en lo que uno ve es que hay una situación de peso muerto. Con Luis hemos estado trabajando, hablando, en fin, ¿y Buenaventura qué? Vemos esas presentaciones de Urabá y lo que uno escucha y literal uno ve Buenaventura o el Pacífico, o es la sensación que uno tiene que el Pacífico no solamente mucho por hacer, sino que literal casi que lo hemos olvidado. Entonces sí creo que aunque se están avanzando en componentes estructurales, los componentes sociales del país, de la estructura económica y social, de la relación social, se nos salió de las manos. En términos de enfocar a toda esta estructura laboral, precisamente para acompañar a estos grandes movimientos que están ocurriendo como el nearshoring. Así es. Ahí hay un punto que vale la pena destacar en las reuniones que hemos tenido con los navieros. Dos navieros me dijeron unas cosas que dijeron, piensen en lo siguiente, ¿no? Y yo les decía, los buques que utilizan ustedes son buques, ya casi todos son de 10.000 teos, pero ya todos están llegando a 20.000 teos. Luego el canal de acceso en Buenaventura no nos da y los transbordos y tal cosa. Y entonces un analista de ellos dijo, ahí tenemos como tres cosas que nos están cambiando. Si el tema de la guerra y el tema de los canales de acceso no nos dan, nos toca utilizar de nuevo los buques de menor tamaño como primer elemento.
Segundo elemento, donde tengamos esos buques grandes es para hacer transbordos y tenemos que analizarlos por dónde va. Dependiendo del origen y el destino de la carga, Colombia dejó de ser un país que manejaba mucha carga, porque sí tenemos un capital de 50 millones de consumidores, pero no nos estamos manejando volúmenes altos de contenedores. Entonces, una naviera decía, yo puedo llegar con buques grandes a Buenaventura, y de hecho hoy en día estamos llegando, pero llego con los buques grandes, es como último toque, porque prácticamente ya llego vacío y salgo a recoger vacíos. Luego nuestra orden de operatividad está en armar las rutas para recoger donde nos sale más barato recoger contenedores. No lo planteó como modelo operativo de bajar costos a través de recoger contenedores vacíos, que yo no lo había visto así. Lo había visto es, si trae buques grandes, trae carga grande, y no, Colombia no me da tanta carga grande, pero se lo planteó así. Otro planteó otro tema, dijo, ¿cómo ven ustedes lo de Puerto Antioquia? Entonces, Puerto Antioquia es una parte muy importante, los inversores son franceses, son prácticamente que están llevando su carga refrigerada, y allá dependen, las líneas navieras llegan allá en el momento en que haya carga, y mientras no se terminen las vías internas, no va a haber carga. Para allá no vamos a llegar con buques, vamos a llegar con los buques que se manejan, los del el banano y la materia prima, pero no vemos claro cuándo llegarían buques más grandes si las carreteras no se terminan. Porque que digan que está más cerca de Bogotá y de Medellín es cierto, pero que esté en operación no es cierto. Eso lo hemos demorado, y nos decían, manténganos al día cuando terminan esas carreteras para ir pensando qué podemos hacer. Cuando se tocó en la parte Caribe, todos están muy contentos con Cartagena, más no con Barranquilla, porque pues Barranquilla no nos da, es un mercado muy local. Y con Santa Marta les gusta mucho, pero siempre piensan si hay que entregar la carga en fondeo, que es un puerto muy pequeño, un gran calado, pero tendría que ser un modelo de operación en fondeo, por lo que no tiene muelles. Entonces, cada uno lo ve a su manera y nos lo presentan como elementos. Pero quiero llamar la atención que las líneas navieras y los inversionistas están mirando las cosas no como antes, que ya tengo el puerto, no, están mirándolo con concepto logístico moderno, con necesidades, con operatividad, y nos están diciendo cómo están las vías. Y una pregunta que hicieron, oiga, no entendemos por qué Barranquilla y Buenaventura tienen cables submarinos y están unidos con todo el mundo, y en Buenaventura no hay internet. Entonces, algo así como que no solamente están diciendo una cosa, sino, oye, necesitamos redes, necesitamos no solamente que tengamos esas redes, sino que funcionen. O sea, ya nos están mirando por todos los lados. O sea, es como un reto que nos está poniendo a los logísticos, decir qué más falta, qué podemos hacer, cómo lo manejamos, y toda esa parte es como muy importante. Incluso los chinos me decían en una reunión, hace como un mes, 2 meses, estuvimos en la reunión de presentación satelital de los chinos, y nos decían, tenemos un satélite que en estos momentos está encima de Colombia, revisando una cantidad de elementos, pero podemos decirle que los costos de mantener ese elemento prácticamente no valen nada, y estamos formando becarios. Decían así, estamos formando becarios de todos los países, de 20, 30 países al tiempo, para sacar nuevas redes de sistemas de información a través de satélites que son muy baratos. O sea, nos daban una serie de medios y uno dice, ¿en qué estamos? Y yo pensando en Google, y los otros diciendo, no, armar eso es muy sencillo. O sea, hay muchos elementos que nos están poniendo a pensar. La semana pasada estuvo el señor embajador de China en una reunión con nosotros, y nos tocó decirle, mira, tenemos una mano de obra relativamente barata, pero ojo, nuestros 4 o 5 productos tenemos que ofrecer, porque Colombia no puede dejar perder ni las flores, ni el café,
en el banano y algunas cosas así. Y importantísimo seguir creciendo en otros elementos. O sea, nos ponen a pensar cuáles son los productos y cuáles son las ventajas reales, porque el mundo cambió. Los costos tecnológicos que anteriormente eran muy costosos, ahora, pues, me sorprendía mucho que en la misión que estuvo en China decía, allá nunca piden un peso, uno lleva el celular y todo lo paga con celular, ya no existe moneda. Y nosotros estamos empezando y todavía somos restrictivos en eso. O sea, hay muchos elementos novedosos para el nearshoring y que tenemos que ir mirando cómo se avanzan en pequeñas, grandes cosas. Ok, gracias. Bueno, Edgar, Bueno, a Bueno, no ver, puedo don dejar de Edgar. preguntarte, hombre. dígame, don Luis. Quiero referirme a los costos logísticos y a nuestro índice de competitividad. Veo que está bastante afectado uno y otro. En cuanto a los costos logísticos, en el año 2020, cuando se esperaba un costo del 13.3, alcanzamos un 12.6. Casi que nos adelantamos 3 años en una medición. Sin embargo, en la medición reciente nos devolvimos. Eso quiere decir que para el 2030, que estábamos pensando en bajar a un dígito, eso no se va a lograr. La pregunta es, lo que se me pidió en el 2020 quedó mal medido, pandemia afectó, la medición que se hizo ahora no está bien. No, Richo, ¿qué vamos a hacer o qué deberíamos hacer para reencauzar ese costo de tal manera que el empresario se beneficie porque su logística sea cada día más eficiente? Pregunta sencilla, Edgar. Bueno, sí, es bien sencillo. Bueno, mire, hay dos cosas que son importantes conocer y tal vez que nos están poniendo un reto a nosotros los logísticos en nuestras empresas. Cuando se hizo la medición del 2020, llegó la pandemia y quienes respondieron las encuestas no llegó, me parece, fue menos del 50% los que respondieron las encuestas por alguna razón del tema de la pandemia. Entonces fueron muy bajas las que respondieron las encuestas. La segunda es que había muchas preguntas que eran como muy específicas, pero que no aportaban para elementos novedosos como ahora, que ahora ya, digamos, por sistema de redes es muy fácil. Anteriormente, cuando yo estuve mirando las encuestas, se demoraban, no sé, medio día preguntándole a un logístico qué pensaba de su empresa. Hoy en día la metodología es que manda un formato y tú lo vas llenando, y a la medida que lo vas llenando voy teniendo de una vez resultados finales. Entonces, en la nueva encuesta, estamos trabajando con Planeación Nacional, revisando cuáles serían esos nuevos elementos que se tienen que tener como efectos reales para funcionar. Entonces, si bien es cierto que las redes, por ejemplo, en administración de tráfico, encontramos que los vehículos están usando el GPS, pero desconectado. En cambio, si los nuevos equipos ya tienen todo el sistema de información relativamente integrado como inteligencia artificial, digámoslo así, o como algún elemento, podríamos analizarlo. Entonces, aquí también veríamos unas preguntas que sería bueno que lo repensáramos entre todos. ¿Cuáles serían esos nuevos elementos que nos van a ayudar a mejorar los costos en manejando fenómenos colaborativos? O sea, que el sistema de información, cada vez que metas un dato, automáticamente afecta a todos los elementos o sea fácil de pasarlo a la nueva sistema de redes. Eso nos va a ayudar a repensar las cosas. Y ahí estamos mirando con algunos expertos en tecnología cuáles serían esos y con otros aspectos que es el nuevo elemento también, es el efecto medio ambiente de uso de combustibles para mirar qué se baja y cómo se maneja. O sea, ya no es cuál es el mejor costo, sino cuál es el que me afecta menos en el medio ambiente, cuál es el que me da más certeza permanente de entrega
y cuál me da como un valor agregado mayor. O sea, nos están poniendo a pensar las cosas. Y yo creo que en eso también este grupo debemos de estar pensando cuáles serían esos elementos que nos inciden más, porque básicamente debemos de bajar el número de preguntas, pero analizar aquellos que nos están afectando más. Por ejemplo, entendimos que el hecho de tener anteriormente, no sé, fotocopias de un BL que eran como 8, hoy en día desde el principio sale en red de una vez toda la información. Entonces, control de información, tenemos problemas en control de información y tenemos problemas en seguimiento. Entonces, ahí hay elementos de juicio que si ustedes lo encuentran, también podríamos hacer algún debate con Planeación Nacional y decir, desde el punto de vista logístico, encontramos estos problemas, ¿cómo sería esa nueva encuesta, por ejemplo? O por algún sector, porque eso es una parte bastante importante. Bueno, Edgar, muchas gracias. Yo no sé si muy completo, un panorama totalmente de 360 que se le da pues a la realidad que tenemos y las oportunidades. Yo no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues, Edgar, agradecerte infinitamente el habernos compartido esta excelente presentación muy completa que nos da una mirada totalmente clara de las oportunidades que se tienen y dónde hay focos. Definitivamente, esto nos refresca totalmente la mirada. Muchísimas gracias, creo que ya no hay más preguntas y pues seguramente te estaremos molestando más adelante para que nos actualices nuevamente y ojalá las cifras ya sean más alentadoras. Y sí, yo creo que es una oportunidad que tenemos los logísticos a revisar cosas. Fíjate, por ejemplo, Andrés López cuando nos habla, nos hace preguntas consistentes muy fuertes. Incluso estoy en un programa como con rectores de universidades, donde también está el rector del ICES, pero está la Javeriana y están los Andes, está todo. Y la gente nos está diciendo como tenemos que cambiar el modelo de enseñanza, las capacitaciones, carreras muy extensas no nos están funcionando, tenemos que tener resultados. O sea, nos están haciendo preguntas que también llegan del exterior. Trajimos a un conferencista alemán y decía, eh, primero les definimos la profesión al estudiante cuando está entrando casi que al bachillerato, finalizando, ya le tenemos la profesión. Ustedes no entendemos por qué en Colombia hasta que hagan el doctorado y revisan todo, todavía no saben qué hacer. Entonces nos están haciendo notar que los países en desarrollo están cambiando elementos de juicio. Eh, Ayer en una reunión los alemanes decían, eh, nos falta mano de obra, pero también estamos perdiendo posibilidades. O sea, hay una cantidad de elementos que se nos están presentando. Uno no sabe si lo dicen suelto o están profundizando los temas. Pero creo que tenemos una bonita oportunidad, todos nosotros que estamos en este grupo, de ir pensando. Y yo sí les diría que nos leamos permanentemente, hagamos como una especie de control y vigilancia de para dónde va Nutresa, porque Nutresa es como la empresa de América Latina de mostrar en el mundo y para dónde va, y seguramente en un año vamos a ver que el crecimiento de Nutresa va a ser una cosa espectacular, por gestión o por su negocio o porque los nuevos dueños tienen una gran zona franca, que es todo un país de zona franca, y entonces allá van a ser el modelo de distribución del mundo, por muchos elementos. Entonces, creo que sí vale la pena que nosotros estemos mirando esos elementos, para dónde vamos. Así que muchísimas gracias por invitarme y con todo gusto estamos para servir y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muchas feliz noche gracias. para todos. Y Muchas pues, gracias. Listo, Gracias. muchas gracias, muy Edgar. bien, hasta Buenas luego. noches para Feliz todos. noche. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Chao, hasta luego.